Por el momento no, profe. Ok, este capítulo es más sencillo todavía que los otros dos. Los otros dos conceptualmente son un poco más cargados. Sin embargo, a nivel de ustedes no tiene como la mayor complejidad más allá de la parte de vectores y suma de vectores. Este capítulo es más sencillo para ustedes. Yo sé que han visto algo al respecto y el nivel no es tan elevado. Entonces son de corriente eléctrica. Vea que los capítulos anteriores eran cargas estáticas en materiales. Entonces las cargas estáticas generan campos eléctricos. Hay fuerzas eléctricas ahí. Luego teníamos la ley de Gauss. Teníamos el concepto de voltaje y el concepto de energía potencial eléctrica. Y ahora vemos corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos en los primeros dos capítulos de electricidad y este? Bueno, que aquí hay cargas en movimiento, ¿verdad? Corrientes, cargas en movimiento. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es una batería. ¿Ustedes pueden indicarme qué entienden por una batería? Es como un artefacto que se utiliza para producir energía y que tiene un cátodo y un ánodo y puede estar compuesto de distintos metales. Exacto. Eso es lo que tienen que saber con respecto a la batería. Entonces, digamos, aquí yo les puse, en el libro viene ahí, habla respecto a eso que dice André, pero acá les puse como un resumen de, por ejemplo, tipos de baterías, porque no es solamente hay un tipo, hay varios. Entonces tenemos acá, es una batería alcalina, las pilas que no copra, AA. Entonces, acá tenemos un ánodo, un cátodo y aquí hay como un fluido, ¿verdad? Y luego aquí tenemos óxido de magnesio y KOH. KOH no recuerdo qué se llama. Pero aquí tenemos iones de zinc, entonces acuérdense que tiene que haber una transferencia de electrones. Por ejemplo, tenemos esta batería o celda química, eso es un experimento de química muy usual. Entonces tenemos el ánodo, el cátodo, tenemos un electrolitro por acá, ¿verdad? También tiene el electrolitro. Y después hay una transferencia de electrones a través del circuito. Tenemos otro tipo de batería, que son las baterías de litio, por ejemplo estas, o las de la computadora, las del celular, las del reloj, ¿verdad? Son baterías de litio. Entonces, estos tienen su fluido, ¿verdad? Tienen un electrolitro y estas tienen como un gel, son un poco diferentes. Entonces tienen dos materiales sólidos, esto es un material sólido que tiene litio dentro y luego tenemos este que es carbono, entonces el litio pasa de un lado al otro y hay un gel en medio que permite el flujo. Eso es más o menos del principio, ¿verdad? Lo que tienen en común todas estas es que hay una liberación de electrones que pasan a través de un cable y los componentes que estén en el cable, ¿verdad? Aquí no hay ninguno. Bueno, no sé si el carro está simbolizando los componentes del cable, pero acá tenemos el bombillo, por ejemplo. Entonces, los electrones pasan a través de esos componentes y los hacen funcionar. Ok, este es el experimento. Y lo que tienen que saber es que tiene un ánodo, entonces el ánodo, si lo simbolizamos con el signo menos, el cátodo con el signo más, hay un flujo de electrones
En otras palabras, hay una corriente. Yo las corrientes las mido con un amperímetro. Y si hay una corriente, significa que hay un voltaje asociado, ¿verdad? Las celdas tienen su voltaje. Y bueno, aquí había un puente que era también el que permitía el paso de electrones a través de los dos electrolitos. Ustedes hablan más que yo. Aquí puse un dato importante. El flujo de electrones, ¿verdad? Es de la placa negativa a la placa positiva. Es como que si la placa negativa quiere repeler esos electrones. Entonces los electrones quieren irse a la positiva. También, ¿verdad? Son atraídos por la positiva. Pero lo que yo le llamo corriente es el flujo de protones o el flujo de iones positivos. Entonces ustedes primero dicen, bueno, ¿hacia dónde van los electrones? Van del negativo al positivo. Entonces la corriente tiene que ir en sentido contrario. Entonces cuando usted ve un circuito y ve una I, es en sentido contrario al flujo de electrones. Y conceptualmente eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, a través de estas placas hay una diferencia potencial que, si ustedes recuerdan, si hay una diferencia potencial, las diferencias de potencial están asociadas al campo eléctrico. Y si yo ponía una partícula en un campo eléctrico, pues esta adquiere una fuerza. Entonces, la fuerza va en la dirección del movimiento de electrones, ¿verdad? Ellos son jalados a través de, por estar inmersos en un campo eléctrico que está dentro del cable. El campo eléctrico está dentro del cable, pero yo lo que mido es la diferencia potencial. Ahora, hay tal vez dos cositas que hay que tener claro, que es que el voltaje de la batería yo lo simbolizo con esta E. Es como una E cursiva y yo le llamo fuerza electromotriz, FEM. Pero a la hora yo de colocarlo en un circuito, pues se le llama V. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que la batería tiene una resistencia interna muy pequeña, ¿verdad? Es una resistencia interna. Usted ya vio que el circuito tiene todo su composición, entonces por ahí también aparece una resistencia, o hay algunas veces que se le pone una resistencia literalmente chiquitita. Y entonces a esa combinación de la batería con una resistencia interna, o en otras palabras, el principio que provoca una FEM y una batería, una resistencia interna chiquitita, entonces el voltaje cambia. ¿Por qué? Porque el voltaje se distribuye a través de los dispositivos. Entonces esta tiene la total y luego la total se distribuye. Es un juego ahí de sumas porque están en serie. Acuérdense que el circuito en serie, los electrones pasan por cada aparatito, y eso lo vamos a ver después con las leyes de Kirchhoff. Uno dice que la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. En otras palabras, se distribuyen en un circuito en serie. Pero bueno, lo importante acá es que tenemos la batería y una resistencia. La combinación de ambas se le llama V, y ese V se le llama en voltaje terminal, en otras palabras, el voltaje de operación de la batería. Vea que aquí hay una serie de puntitos, es como que si yo no viera esta resistencia interna en el circuito cuando yo armo un circuito. Y la FEM también dice en el libro, por ejemplo, que dice que es la diferencia máxima de potencia entre placas o entre las terminales de la batería, y en la práctica pues es un poquito menor. Vea, por ejemplo, que aquí hay un circuito. Bueno, si ese es un circuito, colocando el dibujo del aparato que ustedes van a ver, ¿verdad?
Si yo tengo una pila, entonces dibujo la pila. Si yo tengo una bombillo, dibujo el bombillo. Acá, vea que aquí esto se llama un diagrama. Ya no aparecen esos dibujitos. Entonces aquí aparece un zigzag. Aquí aparece una par de placas y otro zigzag. Y eso es una simbología que ustedes tienen que manejar. Entonces es muy sencillo. Entonces para la batería es esta de acá. Una placa pequeñita y una placa grande. La placa grande es el símbolo más, la placa pequeñita es el símbolo menos. Vámonos para acá. Si ustedes tuvieran que hacer un diagrama, esto que está acá, todo esto sería la placa grande, el cátodo, la placa pequeña o el ánodo. Cátodo, ánodo. Luego tenemos el resistor, es el zigzag. Ustedes hacen un zigzag, muchas veces queda muy feo, pero no importa. Tiene que haber un zigzag si hacen un circuito. Luego tenemos el condensador, acuérdense que son dos placas paralelas y literalmente hacen dos placas del mismo tamaño, ¿verdad? La diferencia entre el condensador y la batería es el tamaño de la placa negativa. El alambre, pues es una rayita. Dos alambres no conectados, vean que lo colocan de esta forma. Esos dos alambres no conectados o acá le hacen como un brinquito, ¿verdad? Pero básicamente si yo tengo dos cables, sería que haya un espacio entre ellos. Y cuando están conectados, pues le ponen un punto, ¿verdad? Donde aquí ya están conectados. Luego tenemos un interruptor. Entonces un interruptor, imagínense que ustedes van a prender la luz. Entonces, ¿qué es lo que tocan? Bueno, ustedes tocan un aparatito que es un interruptor. Básicamente es un segmento de cable que usted lo zafa o lo vuelve a poner en el circuito. Entonces, si está zafado, bueno, acá se ve, ¿verdad? Aquí va el cable y yo tengo el interruptor abierto, pues el cable no toca al otro. Cuando está cerrado, toca. Entonces, cuando está cerrado, hay flujo de electrones. Cuando está abierto, pues no hay flujo de electrones porque no hay un camino. Los electrones necesitan un camino para circular. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí una FEM, entonces usted ya sabe, hay energía, ahí tengo una batería, hay un voltaje, pero si el interruptor está abierto, a pesar de que aquí ya tengo un voltaje, no hay circulación de corriente. Y cuando ya cierro el circuito, se completa el camino por donde los electrones pasan y es instantáneo. Ya los electrones saben que hay un camino y ellos empiezan a circular. Tal vez la pregunta sería, ¿cómo saben los electrones que hay un camino? Pues porque lo que es instantáneo es la generación del campo eléctrico en el cable. ¿Ok? Se cierra el circuito, hay un campo eléctrico. Y una vez que yo ya tengo el campo eléctrico, entonces ya esto jala al electrón, ¿verdad? Eso sería como la etapa. Primero se genera el campo eléctrico y después se jala el electrón. Ahora piénselo un momento. Si yo genero un campo eléctrico por todo el circuito, pues este segmentito, el cable sería como de cobre, entonces tienen electrones libres, ¿verdad? Es un metal. Entonces, o mejor dicho, todos los electrones en el cable van a sentir la misma fuerza, entonces van a ser jalados al mismo tiempo. Hay un video que les puse en la mediación que era muy interesante, que para demostrar eso el señor hizo un cable, pero no hizo un cable, es como una manguera y le metió un montón de bolitas dentro. Entonces dice, bueno, si ya pongo la batería, la batería le va a proporcionar un electrón más al cable, entonces va a empujar todos los demás electrones
y el electrón que estaba cerca de la placa va a ingresar a la batería. No fue que el electrón de la placa negativa logró pasar por todo el cable, sino que el electrón cerca de la placa negativa empujó, ¿verdad? Todas empujan al mismo tiempo. Empujó a todas las demás y el último electrón logra entrar a la batería. Entonces ahí hay una corriente, ¿verdad? Todos se movieron un pedacito en el cable. Si usted hace eso de manera continua, ¿verdad? 1, 2, 3, pues el electrón va a pasar poquito a poco por todo el cable. Si no hace el cálculo, esos son cálculos que generalmente vienen en los ejercicios, pues el paso de corriente es muy pequeño, qué sé yo, unos centímetros en una hora. Por ejemplo, los electrones que están llegando a mi computadora en realidad son muy pocos. Lo que importa es que haya continuidad para que la computadora siga funcionando. Hasta el momento todo claro con esta simbología. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces tenemos corriente y velocidad de deriva. Entonces, para mantener una corriente yo necesito tener un voltaje en todo momento. Si yo quito la batería, se acaba la corriente. ¿Okay? Eso es lo que tienen que saber. Luego tenemos la segunda condición, que yo necesito un camino. Yo puedo tener la batería, pero necesito un camino para que haya una corriente. Luego tenemos, el libro lo llama así, corriente convencional. Entonces, la corriente convencional es la corriente de iones positivos. Ustedes dicen, bueno, yo tengo una carga positiva, ¿hacia dónde se mueve? Que es lo mismo que decir, bueno, ¿hacia dónde se mueve el electrón? Porque el electrón sí se mueve. Y yo le doy vuelta a esa flecha. ¿Ok? Eso es básicamente. Luego tenemos los aparatitos. Bueno, en este caso hay una resistencia. Pueden haber 2, 3, pueden haber resistencias y capacitancias. Hay inductores, hay diodos. Pero nosotros nos vamos a quedar para este capítulo con una resistencia. Acuérdense que para el capítulo anterior era una batería y un capacitor, o un capacitor y un resistor. En este caso es la batería y la resistencia. Y luego, pues ya si ya definimos que corriente, ¿verdad? Uno está relacionado con el flujo de electrones, entonces ya podemos pensar en una fórmula. Entonces dice, corriente se define como la tasa de flujo de carga neta en función del tiempo. Eso es, yo cuento cuántas. Yo tengo un cable. Entonces yo parto el cable o escojo una sección del cable. Eso se llama un área transversal. Bueno, voy a ver si puedo dibujarlo. Vamos a ver. Imagínense que el cable yo lo corto, entonces ¿qué tengo? Tengo un círculo. Entonces, en esa sección van a haber electrones que entran y salen. Perdón. Electrones que entran y salen. Entonces usted con un cronómetro dice, bueno, en un segundo voy a contar cuántos electrones entraron y salieron. Y digamos que salieron 5 electrones en un segundo. Entonces, si salieron 5 electrones en un segundo, pues la corriente es 5 entre 1. 5 amperios, en otras palabras. Bueno, ¿verdad? Aquí cometí un error, ¿verdad? Si entraron 5 electrones, yo esos electrones los debo convertir en coulombs. ¿Por qué? Porque la unidad de ampere
o la unidad de corriente, son coulombs por segundo. Entonces, si yo tengo 5 electrones que entraron en un segundo, ustedes dicen 5 entre 1 por cuánto es la carga de un electrón. Creo que es 1 por 10 a la menos 19 coulombs. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 5 por esa cantidad entre un segundo me da el amperio. Entonces la corriente, si son 5 electrones, es muy chiquitita, ¿verdad? Por 10 a la menos 19. Ahora imagínense que la corriente generalmente en un circuito es de miliamperios. Entonces eso es 1 mili es por 10 a la 3 y un coulomb es por 10 a la menos 19. Entonces imagínense que es como por 10 a la 16 veces la cantidad de 5 electrones. Es un montón. Los electrones que pasan por una sección transversal. Bueno, acá hay una descripción, ¿verdad? De que existen los miliamperes, microamperes, que es por 10 a la menos 6, nanoamperes por 10 a la menos 9. Y luego aquí viene miliamps, microamps, nanoamps. Es más que todo si le sale en la vida cotidiana, ¿verdad? Ok, vamos a borrar acá. Ahora, pensemos en los electrones. Bueno, aquí está la sección transversal que les hablaba. Pensemos en los electrones que están en el cable. Entonces, si yo tengo aquí un segmento de cable recto, uno piensa, bueno, estos son los electrones, ¿verdad? Y los electrones viajan en esa velocidad, perdón, a esta para dibujarlo, en esta dirección. Hacia acá va el flujo de electrones. La corriente iba en sentido contrario. Pero ahora los electrones, uno piensa que, eso es un modelo, ¿verdad? Uno piensa que los electrones viajan a velocidad constante. Por eso tienen todas las flechitas. A esa velocidad constante es la velocidad que se le llama velocidad de deriva. Y uno lo que piensa es que, ok, pues voy a devolverme. Si recuerdan lo que les hablé antes, acá, a ver dónde está, creo que era acá. Se genera un campo eléctrico dentro del cable. Entonces ese campo eléctrico va a provocar que el electrón tenga una fuerza, ¿verdad? Todo electrón en un campo eléctrico adquiere una fuerza. Si yo tengo una fuerza neta que me está jalando el electrón, entonces hay una aceleración. La pregunta es, ¿por qué yo estoy diciendo que hay una aceleración y aquí estoy diciendo que van con velocidad constante? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la respuesta es la siguiente. Aquí está el electrón y esto que se ve aquí es como una trayectoria. Entonces el electrón llega y se mueve y va a encontrar un ion. Si imagínense que si es cobre, entonces va a encontrar un átomo de cobre y ese átomo de cobre lo va a hacer, choca, ¿verdad? No sería un choque directo como de bolita con bolita, sino que sería un choque o una deflexión debido a que hay una nube electrónica, ¿verdad? El asunto es que siente el electrón ahí. Perdón, el electrón siente que hay un átomo ahí, entonces de cierta forma hay un choque. No como un choque caro, sino un choque debido a que lo siente, a que hay una fuerza, o él genera como una fuerza de repulsión. Entonces se deflecta y encuentra otro y se deflecta.
encuentra otro y se deflecta. Entonces aquí va generando una trayectoria. Y vea que hay momentos donde avanza y momentos donde se devuelve. Si yo saco un promedio de esto, entonces yo puedo decir que el objeto va con velocidad constante. Entonces la velocidad viene a ser como un promedio de todos esos movimientos. Entonces saco cuál fue la distancia en que se movió. Vea que se movió un montón, pero para efectos solo se movió de aquí a aquí. En el cable se movió por todos lados en el cable, pero si yo lo veo desde afuera solo se movió de aquí, de un extremo a otro. Y saco esa distancia y la divido entre tiempo, entonces obtengo una velocidad. Esa es la velocidad de deriva. Entonces viene a ser como un promedio del movimiento a través del tiempo. Y yo lo simbolizo entonces de esta forma. Entonces, lo importante acá es que conceptualicen de que el electrón efectivamente siente una fuerza porque hay un campo eléctrico, es más, aquí lo dibujaron, pero como está en constante choque dentro del cable, entonces no se va a mover demasiado. Entonces yo digo, bueno, hay choques que están produciendo que avance y retrocede muchas veces, es más hacia arriba y hacia abajo el cable, pero solo me interesa cuánto se movió de manera efectiva en el cable en el tiempo, entonces aquí yo saco la velocidad. Aquí ellos le llaman, de verdad, de este punto a este punto, le llaman el movimiento neto. Hasta donde vi en el libro, es entender ese modelo. Eso es un modelo, hay varios modelos. Este es uno, es el más sencillo y explica bastante bien algunas cosas. Hasta el momento es solo leer, de hecho son, para ver, 4 párrafos lo que habla del modelo. Entonces, en resumen, es lo que les dije, eso es lo que dice. Después tengo resistencia y ley de Ohm. Entonces dice, voy a borrar, ahora sí, cualquier objeto que ofrece resistencia considerable a la corriente eléctrica se llama resistor. El resistor es cualquier objeto que ofrezca una resistencia al flujo de corriente, perdón, al flujo de electrones. Y es el zigzag, eso ya lo vimos. Entonces, un resistor donde la resistencia es constante en el tiempo se llama un resistor óhmico. Si la resistencia es constante en el tiempo, yo la puedo graficar de esta forma, ¿verdad? Voltaje y corriente, entonces le va a costar, o mejor dicho, sigue esa formulita, entonces es una línea recta. La pendiente es constante en el tiempo. Vamos a interpretar esta gráfica. Si yo quiero una corriente alta, yo necesito tener un voltaje alto. Si yo quiero una corriente pequeñita, yo necesito tener un voltaje pequeñito. Eso es lo que dice esta gráfica. Pero, ¿qué tan pequeño, qué tan alto? Bueno, eso me lo dice la resistencia. Entonces, al final es un juego entre la resistencia, corriente y voltaje. Entonces, la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, dice U igual a I por R. O voltaje es proporcional a la resistencia. ¿Eso qué significa proporcional? Bueno, que hay una constante proporcionalidad para hacerla la igualdad. Y la constante proporcionalidad es la resistencia. Ahora, se llama ley de Ohm, pero no es una ley de la naturaleza.
una ley de la naturaleza es que todo cumple con eso. No hay forma de esquivarla. Pero esta ley de Ohm sí, porque, por ejemplo, existen materiales no óhmicos, existe como un diodo, existe superconductores, ¿verdad? Que yo puedo aumentar el voltaje, pero aunque yo puedo aumentar la corriente sin aumentar tanto el voltaje. Entonces, al final solamente ciertos materiales cumplen con la ley de Ohm, no son todos. Generalmente son como base carbón. Los semiconductores no cumplen la ley de Ohm, por ejemplo. Eso no significa que el semiconductor o que el diodo no sienta una resistencia al paso del flujo de electrones, pero simplemente que no es una resistencia constante. Eso es lo que significa. Ahora, bueno, aquí yo les puse aquí una nota. Creo que no se ve muy bien. Dice masa. Entonces, voy a hacer una analogía con respecto a la masa y la densidad, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, dos materiales, no sé, plata, digamos. Entonces yo puedo tener una bola de plata con una masa, qué sé yo, 5 kilogramos, y una bola de plata con 100 gramos. Entonces yo tengo dos bolas, son de plata, tienen diferente masa. Entonces, imagínense que la masa fuera la resistencia. Entonces yo puedo tener dos objetos que tienen diferente resistencia, ¿verdad? Diferente masa, diferente resistencia, que sean iguales, pero tienen diferente resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre la bola de plata grande y la bola de plata pequeña? Pues básicamente la geometría, ¿verdad? Yo tengo más volumen, entonces le caben más masa a ese volumen que al otro. Lo que tienen en comparación es que tienen la misma densidad. Entonces, la densidad sería el equivalente a la resistividad. Puedo tener dos objetos con una resistencia diferente, pero pueden tener la misma densidad por ser el mismo material. Entonces, esa densidad, bueno, aquí se no la confunda con la densidad de la masa, sino que es un rho que se llama resistividad y están tabuladas, ¿verdad? Entonces, si el problema te pide algo, usted lo busca acá. Entonces, por ejemplo, dice aluminio, 2,82 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Este alfa es, ¿se acuerdan? El coeficiente de expansión térmica es el mismo. Y ahorita lo vamos a usar. Entonces, eso es la resistividad. Y la resistencia está relacionada con la resistividad. En el caso de ser una sección transversal uniforme, es esta fórmula de acá. Entonces, depende del largo. Este objeto viene a ser un cable cilíndrico, básicamente. Depende del largo y de la sección transversal. La sección transversal es como que si yo corto el cable y veo qué geometría tenía, ¿verdad? Como que si fuera un, ¿cómo se llama esto? Un cilindro. Entonces el cilindro tiene diferentes bases, recuerda. Tiene círculo, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono. Pues la sección transversal viene a ser justamente eso. Si es un cilindro, si es un triángulo, si es un hexágono. Y el largo sería la altura del cilindro. Puede pensarlo de esta forma. Entonces, nos vamos a limitar a calcular resistencia con esta geometría. Si yo quiero la resistencia de otra geometría, por ejemplo, un tubo que sea chiquitito en un extremo y sea más grande en otro, entonces ahí yo necesito, por ejemplo, integrar.
pero sí se puede sacar. Pero no son los objetivos del curso. Entonces, si se ocupa una resistividad, aquí se busca. Y la resistividad, así como la resistencia, cambia conforme cambia la temperatura. Acuérdense que si yo aumento la temperatura, yo estoy dándole más energía a los electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, eso va a afectar cómo se mueven los electrones dentro del conductor. Entonces, aquí tenemos una resistividad en función de la temperatura, o mejor dicho, del cambio de temperatura, T menos T0. Entonces, el T0 puede ser 20 grados centígrados. Vea que aquí estas tablas están para 20 grados centígrados. Entonces, la densidad, perdón, ve, ese es el error que no hay que cometer. La resistividad para 20 grados centígrados lo multiplico 1 más alfa, aquí está el alfa, por el cambio de temperatura, que sería, digamos, si yo quiero saber a 50, 50 menos 20, 50 menos 20. Y obtengo la resistividad para 50 grados centígrados. Eso es lo que, así se usa esta fórmula. Luego tenemos aquí el cambio de resistividad, que es básicamente pasar este a restar. Este pasa a restar y obtengo delta rho, rho menos rho 0. Y la resistividad la resistencia como está directamente relacionada con la resistividad, entonces es como que si yo pusiera L entre A en ambos lados de la fórmula y ya obtengo la fórmula para la resistencia, que tiene la misma forma. La aplicación de esto, la aplicación directa, está en que yo puedo tener termómetros donde yo mida la resistencia, o mejor dicho, no mida la resistencia, mida el voltaje, la corriente, deduzca la resistencia, y eso lo asocie a una tabla que me diga cuál es la temperatura a la que está el aparato. Entonces yo ahí estoy teniendo un termómetro. Tal vez aquí tienen que pensar de que la resistencia está expuesta al material que está siendo calentado. Entonces, si está cerca de, o si está dentro del material que está siendo calentado, va a adquirir la misma temperatura. Entonces, yo estoy midiendo. Por último, potencia eléctrica es, vamos a ver, potencia es como la cantidad de energía que sale del circuito por unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo aquí una resistencia, por ejemplo, el bombillo se puede simbolizar por una resistencia, entonces está saliendo energía en forma de energía lumínica. O si yo tengo una resistencia, ¿verdad? La resistencia se va a calentar. Hay una transferencia de energía en forma de calor. Entonces, para cuantificar cuánta energía se está saliendo por unidad de tiempo, tenemos la potencia eléctrica. Acá hay una analogía con respecto a una cinta transportadora. Entonces, en la cinta hay unos vasitos y entonces la potencia es como cuántos vasitos entrego yo al exterior o salen de la cinta por unidad de tiempo. ¿Ven? Entonces aquí, por ejemplo, esta resistencia tiene una potencia de 72 watts. 72 julios por segundo. Podemos hablar de una potencia promedio, watts a través del tiempo, watts entre tiempo. Entonces, bueno, perdón. SW no es watts. SW es trabajo.
trabajo a través del tiempo. El trabajo tiene unidades de julios y el tiempo unidades de segundos. Entonces, julios entre segundos son watts. Y el trabajo realizado por una fuerza externa en una carga es Q por V, o la carga por el cambio en el voltaje. ¿Verdad? Ese V es o V o delta V, dependiendo de... Aquí estamos tomando una referencia igual a 0 en algún lado. Pero bueno. Potencia promedio, esto de acá. Para eso general, trabajo entre tiempo general para cualquier tipo de fuerza. Entonces, si yo tengo que subir por ejemplo, si yo tengo que subir un bloque en una rampa, entonces el trabajo sería la fuerza realizada para mover un bloque tantos centímetros o tantos metros a través del tiempo. En este caso específico, esa fuerza es una fuerza eléctrica, entonces Q por V. Y aquí se hacen unas simplificaciones. Por ejemplo, Q entre T es igual a la corriente. Q entre T es igual a I. Y entonces ya tengo una potencia I por V. O puedo utilizar la ley de Ohm porque nos vamos a quedar solamente con materiales óhmicos, que viene a ser V cuadrado entre R o I cuadrado entre R. Eso sustituyendo acá la fórmula. Qué sé yo, I es igual a V entre R. Entonces queda un V cuadrado y acá queda un R. Sí, y eso es energía que sale del sistema, ¿verdad? El sistema viene a ser el circuito, entonces es como calor o otro tipo de energía, puede ser energía lumínica, puede ser, vamos a ver qué se me ocurre, por ejemplo, mover algo, un abanico, entonces hay movimiento mecánico, ahí hay una transferencia de energía eléctrica, otro tipo de energía. Y, por ejemplo, a buscar aquí bien, no lo puse, pero hay una unidad que se llama kilowatt hora. Entonces esa unidad hay que saberla manejar. Entonces un kilowatt hora, ustedes dicen, bueno, ¿cuánto vale un kilowatt? ¿Cuánto vale una hora? Porque las unidades del SI son son watts y son segundos. Entonces de la hora hay que pasar a segundos, el kilowatt a watt. Entonces un kilowatt hora al final son unidades de energía. Por ejemplo, aquí dice un kilowatt hora son 3.6 por 10 a la 6 julios. Y viene a ser como cuantificar cuánta energía se gasta en una hora, ¿verdad? O cuánta energía se suministró en el transcurso de una hora si tengo una potencia de tal. Eso es más o menos un kilowatt hora. Por ejemplo, cuando a ustedes les llega el recibo de la luz, entonces te ponen kilowatt hora. ¿A cuánta energía gastó? Entonces, pongan atención al ejemplo 17.8, donde pasan ese kilowatt hora a dinero, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tengo que gastar yo para pagar el gasto energético de un aparato, por ejemplo? Otra importancia es, por ejemplo, si ustedes van a comprar un refrigerador, lo que te ponen es cuántos kilowatt hora consume. Entonces ya ustedes saben, bueno, un kilowatt hora es una unidad de energía. Entonces yo digo, bueno, yo con base en eso yo puedo calcular, bueno, cuánta energía me va a cuánto dinero me va a consumir tener ese aparato conectado por el mes. Esa es la importancia de kilowatt hora. Es
muy sencillo, es básicamente una conversión de unidades y decir cuánto, por ejemplo, cuánto cuesta 1 kWh, entonces se multiplica. Ustedes a pura unidad pueden resolver este tipo de ejercicio, pero sí tienen una utilidad práctica. Ok, y eso es lo que dice esta unidad. Esta unidad bastante bonita, muy sencilla. Y es lo que hay que saber es la parte conceptual de las baterías, la ley de Ohm, la resistividad a través del el cambio de resistencia y resistividad a través de la temperatura, y la potencia. Eso es lo que hay que saber. Ahora, esta es la materia de esta semana. Y ya, eso es todo lo de esta semana. Ahora yo les iba a proponer que les iba a subir la tarea 2, no totalmente, una parte, hoy en la tarde. Y que en lugar de tener una clase presencial, o bueno, en línea, el jueves mejor se dedican ese tiempo a resolver los ejercicios que yo les vaya a poner. No sé si les parece o quiere que les traiga alguna dinámica. No, profe, a mí me parece mejor así. ¿Están de acuerdo los demás? A mí también me Sí, yo estoy de parece. acuerdo, profe. Ok, sí. Luego, para preguntarles cómo les fue con el examen, qué dificultades tuvieron. Yo vi que todo les fue relativamente bien, no les he revisado, pero sí vi la parte de marcar con X que les fue bien. Y después que parece que sí subieron el ejercicio, digamos, que tenían que sacarle foto y subirlo, parece que sí está el archivito. Entonces, para preguntarles qué dificultades tuvieron a la hora de hacer eso, o podemos seguir haciendo exámenes de esa forma. En otras palabras, ¿qué retroalimentación me pueden dar para tomar en cuenta en la parte de que están haciendo un examen virtual y tienen sus dificultades? Y bueno, al menos de mi parte, yo lo vi sencillo, digamos, y como lo más dificilillo era eso, tomarle la foto y subir el archivo, y que después cuando le di a enviar, no supe si se había subido el archivo o no, entonces ahí entré un poco en pánico, pero, o sea, en general creo que está súper bien. Sí, profe, yo opino lo mismo que Silvia, digamos. Yo sí estaba teniendo problemas de internet, me estaba como fluctuando, pero en sí tenía mucho miedo que le pasara algo al examen, pero no, al final salió todo bien. Sí, yo igual no tuve problemas. Bueno, eso que me dicen me alegra mucho. Si sienten, por ejemplo, la línea que me puso me dijo que tenía problemas, que el internet fluctúa, ¿verdad? Eso también puede pasarle a cualquiera. Entonces, si eso llegara a pasar, usted me dice, porque podemos, es decir, yo le puedo habilitar el examen una vez más, solamente a esa persona, para evitar eso, ¿verdad? Porque yo no pretendo que ustedes se queden sin el examen. Y después, si tienen, ¿verdad? Si no saben si se subió o no se subió el archivo, entonces también me lo pueden mandar al correo. Alguien me lo envió al correo, no sé si fue Silvia o me parece que alguien más me envió el archivo del correo. Entonces yo guardo el correíto, cualquier cosa. Sino también ustedes guarden el material
guardan la foto, guardan lo que hicieron ese día, y si yo tengo problemas para abrir el archivo, yo les envío un correo para decir, bueno, reenvíenme en ese problema, porque también puede pasar. Sin embargo, yo creo que yo configuré eso para que envíe las cosas, como que ustedes no tienen que darle a aceptar ni nada, sino si se subió, creo que ya se envía. Igual puede ser que yo me haya confundido acá y haya colocado mal el comando de la mediación, ¿verdad? Puede también pasar porque son un montón de comandos. Pero, entonces, guarden siempre los problemas hasta que les aparezca una calificación en la mediación. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Entonces quedamos así. Les subo la tarea 2 o parcial, ¿verdad? Los problemas. Voy a hacer esta tarea en dos partes. Una parte de problemas de 10% y una parte, porque esa tarea vale 15. Y una segunda parte un poco diferente. Todavía la estoy pensando cómo hacerla. Pero la parte de problemas para que vayan solucionando y estudiando lo que es el capítulo 15 y 16. Entonces, aprovechen el tiempo de clases y lo realizan. Cualquier problema, cualquier cosa me escriben, cualquier duda me escriben. Y el lunes nos vemos, ¿de acuerdo?